Bienvenidos. Este es un programa más de Ciencia y Tecnología para Dummies. Yo soy Bernardo Vargas y les agradezco muchísimo el que me acompañen en esta nueva cápsula de Ciencia y Tecnología para Dummies. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy interesante. Es el nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? O sea, lo mencionan para todo, que el nearshoring, que México va a perder la oportunidad del nearshoring y que pues si no la hacemos ya ni la fregamos, que con el gobierno actual no da una para nada, pero tampoco para el nearshoring y se va a perder la oportunidad y nunca más va a regresar, que es la mejor oportunidad en 40 años. Y bueno, ¿qué es? Nearshoring, como su nombre en inglés lo dice, quiere decir, near es cerca, shore es algo así como puerto, ¿sí? Entonces es puerto cercano, ¿ok? Puerto cercano, muy bien. Entonces, ¿de qué se trata? De que lo que se produce lejos del punto de uso para el siguiente paso de fabricación o para el consumidor final, ¿sí? Se produzca cerca, ¿sí? Y no nada más significa logísticamente, sino cerca significa que ese componente que se produce, ese suministro, esté garantizado su existencia, su logística, su entrega, garantizada su entrega, para minimizar el riesgo. ¿Ok? ¿De dónde viene esto? Bueno, recuerdan que antes de la pandemia ya Estados Unidos y China habían entrado en una serie de conflictos. A lo mejor no tanto como conflictos, sino como empezaron con ciertas diferencias. Entonces, bien, mucho de esto ocasionado, por ejemplo, por Taiwán, ¿no? Porque Taiwán es una parte que bueno, o sea, los chinos les gustaría que fuera parte de China, pero que los taiwaneses no quieren ser parte de China. Y los gringos pues apoyan a Taiwán, ¿verdad? Para que no sea parte de China. Porque China, su objetivo es seguir aumentando su influencia en el mundo, ¿verdad? Y pues los gringos no se dejan, pues también tienen sus propias metas, ¿no? Entonces, cuando viene la pandemia, recuerdan que inició en China. Bueno, entonces inicia en China y los chinos unilateralmente dicen, bueno, esta cosa se inició aquí y aquí la solución que yo conozco es encerrarse, el aislamiento. Entonces, aquí en las zonas de mi país donde se está presentando los focos del virus, yo voy a cerrar. Y también voy a cerrar mis fronteras. Y el resto del mundo, pues a ustedes háganle como quieran, básicamente. Entonces, cuando esto se presenta, la industria empieza a dejar de producir, ¿sí? Y los suministros chinos, pues son los primeros que empiezan a faltar. Bueno, ahí empieza el problema. Pero no se vuelve tan digamos, tan grave hasta que ya finalmente las economías, los países empiezan a dar luz verde para que la gente salga del confinamiento, se empiezan a arrancar la economía, las industrias, y ¡ay, surprise! Que a la hora de arrancar, pues no hay. Entonces, no hay materia prima, no hay componentes, no hay nada, pues porque no se produjo. Y lo que se produjo se usó en otras cosas. Ese es el caso específicamente de los circuitos integrados. Durante la pandemia se incrementó el consumo de los circuitos integrados en un nivel tremendo, principalmente
para la industria de televisiones, videojuegos, pantallas de todo tipo, ¿sí? Las empresas productoras de circuitos integrados, o sea, tienen una materia prima y tienen unas líneas de producción, pero no son infinitas. Entonces, como en todo, estas empresas tienen que determinar su producción, cómo la administran. Entonces, obviamente la industria automotriz se reduce muchísimo la demanda y entonces pues ellos se dedican en ese tiempo a producir televisiones. Digamos, todos los que no fueron afectados con cierre o siguieron trabajando 50-60% de capacidad, todo lo produjeron, o sea, cambiaron de un porcentaje, ¿sí? Digamos como un market share de cantidad de circuitos integrados para la industria automotriz, ahora menos, y le vamos a poner más a estos otros. Entonces, cuando ya viene el intento del arranque de esas industrias, industria de maquinaria también, maquinaria ligera, maquinaria pesada, ¿por qué? ¿Y por qué necesitaban circuitos integrados? Porque hoy en día prácticamente todas las máquinas, todos los autos, todos los trenes, todos los aviones tienen infinidad de circuitos integrados. Se llaman ECU. O sea, ECU, Electronic Control Unit, unidad de control electrónica. Entonces, estas son computadoras dedicadas que hacen funciones específicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una televisión tiene varios circuitos integrados. Tan solo una televisión. No se diga, por ejemplo, una cámara. Ya todas las cámaras son digitales. También, ¿verdad? Y los carros, pues fácilmente, no sé, pueden tener 10, 12, 15 ECUs que controlan todas las funciones, diferentes funciones del carro y se hablan entre ellas. Y ahora con el internet de las cosas, pues más todavía. O sea, las cosas se vuelven inteligentes, pero para eso necesitan un circuito integrado, que es el que hace la función, ¿no? Entonces, pues los chinos les dijeron, pues sí, pero pues no puedo más, ¿sí? Y Taiwán, no, pues tampoco puedo más, y pues háganle como quieran, ¿verdad? O sea, entonces, Norteamérica, Europa, o sea, el resto del mundo, dicen, esto es un problema gravísimo. O sea, ya me afectó mi seguridad nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? A alguien se le ocurre, pues es que sabes que ahora sí necesitamos traernos esta producción para acá. Otra vez, porque en algún momento se fue para China, que se empezó a producir se producía aquí en Norteamérica con las primeras computadoras, sí, con las primeras PCs, televisiones, etcétera. Se fue para China por el costo bajo. Ahora tráetelo de regreso para disminuir el riesgo, ¿sí? Y tener segura la producción. O sea, ahora cambió la prioridad. Digamos, el costo es importante, pero si no tengo el producto, pues truena todo, ¿verdad? Se detiene mi economía. Ese es un problemón. ¿Por qué? Porque se sube la inflación, porque ante mayor demanda suben los precios, porque no hay materia prima. Entonces entro en una espiral de inflación, que fue lo que nos pasó. Todo por esto. El concepto del nearshoring está pensado para tenerlo aquí cerca, que los americanos tengan aquí cerca esa producción de esos insumos. Los canadienses igual, y de hecho los europeos también ven a México como un gran solución, como un productor potencial, porque pues ellos no confían mucho realmente en los africanos, ¿no? Y menos en el Medio Oriente, ¿no? O sea, no, pues prácticamente ahí, con todo el terrorismo y todo eso que hay, son fuentes muy cuestionables, muy riesgosas de producción, ¿no? Entonces para México se presenta la gran oportunidad. Se piensa que de todo lo que se puede traer de China, si México se pudiera traer de un 10 a un 20%, México en 10 años podría llegar a ser una economía completamente de primer mundo.
Inclusive se piensa que hasta se podría duplicar el 50% mínimo o el 100% del Producto Interno Bruto. Ese tamaño está la oportunidad. Entonces, pero ¿qué básicamente es lo que se tiene, lo que se puede, la oportunidad, lo que se puede producir? Bueno, yo les preparé una tablita. Es que yo no soy muy... en esta soy un poquito más tradicional. Entonces les preparé esta tablita, ¿sí? Donde mostramos, es básicamente una tabla de alto nivel de beneficio. Ven arriba, alto. Y luego bajo nivel de beneficio. Y después, difícil de hacer o fácil de hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos circuitos integrados. O sea, los circuitos integrados hay mucho potencial, porque prácticamente la producción de circuitos integrados está allá. Entonces, y se producen millones y miles de millones de circuitos integrados. Entonces, es una gran oportunidad económica, pero no son fáciles de hacer, ¿sí? Es una industria muy sofisticada. El proceso es muy complicado. Y aquí en México casi no tenemos experiencia. Por eso yo pongo esa oportunidad. Sí, puede representar un beneficio muy alto, pero es muy difícil. Por eso está aquí. De aquí es de menos a más. Aquí es de menos a más. ¿Sí? 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 Aquí es igual. Altamente beneficioso para acá. Y luego de aquí para acá. Menos beneficio, menos, mucho menos beneficio, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Pues tenemos, aquí tenemos, pues maquinaria. Sí, ahí está, ¿verdad? Maquinaria, MAQ. También es difícil. Es difícil hacer máquinas. Se necesita expertise, se necesitan ingenieros, se necesita mucha mano de obra calificada. Y para hacerlas se necesita mucha inversión. O sea, aparte es caro, ¿sí? Luego también, por ejemplo, la oportunidad de las baterías de litio. Últimamente, muchas cosas, aparte de los carros, principalmente los carros, ¿verdad? Pero tienen baterías de litio. Ahí que es una muy buena oportunidad, porque no es tan difícil hacerlas. Sí es caro el proceso, pero no es tan complicado. Entonces, y no es tan tardado establecer una fábrica de baterías. E inclusive aquí en México, pues se ve que el presidente dice que tenemos aquí materia prima, ¿no? Pues sí, pero esta materia necesita procesarse demasiado. O sea, no está como en otros yacimientos en el mundo, que viene mucho más pura. Se encuentra mucho más pura en la naturaleza. La nuestra está muy contaminada. Entonces, está en veremos a ver si sí vale la pena, si es costeable o no, ¿verdad? Pero entonces, esa se presenta como una gran oportunidad. Los circuitos integrados. Pero lo que es fácil y alto, o medianamente alto, es donde nosotros ya tenemos experiencia, ¿sí? Los ensambles. Todavía hay muchos subensambles para los productos terminados que se hacen allá en China, pero son pequeños o medianos, ¿sí? Y se usan para muchas cosas. No son caros, pero se producen muchos de los mismos. O sea, igual, millones, cientos de millones. Entonces, esa economía que produce el alto volumen es lo que le da la competitividad en costo a los chinos. Pero aquí, ante el riesgo de que eso esté en China, y dado que las relaciones entre Estados Unidos y China cada vez están peor, pudiera ser que ya el costo pase, digamos, a un término, a una prioridad más baja, y ya con un costo más o menos competitivo. O sea, a lo mejor inclusive no menor que el de los chinos, pero un poco competitivo.
un poco más competitivo que lo que habíamos estado nosotros ofreciendo, y por eso no nos llevábamos nada, o nos llevábamos muy poquito de esto, pudieran traer ese volumen para acá, de ensambles. Y entonces ahí sí tenemos muchísimo potencial. ¿Qué tipo de ensambles son? Por ejemplo, motores, lámparas LED. O sea, son pequeños ensambles que requieren mano de obra, y el producto, el componente se termina, y ese componente va instalado en otra parte. Por ejemplo, instrumentos como termómetros, controles que se pueden instalar, o que de hecho van instalados en automóviles, en vehículos, en maquinaria, ¿sí? Pero primero se terminan en un proceso anterior. Ese proceso anterior lo podemos traer para acá, pero más y más, porque en eso ya tenemos experiencia, hacemos mucho de eso y somos muy buenos para el ensamble y para producir las partes que van en ese ensamble, que son las tarjetas electrónicas completas, que es donde se instala el circuito integrado, se ensambla, se procesa y se ensambla, y las partes moldeadas, por ejemplo en plástico o en aluminio, ¿sí? Y terminamos el ensamble y lo entregamos. Ahí es donde tenemos un altísimo potencial, ¿sí? Lo demás de aquí abajo también somos, sí, ya lo mencionamos, podemos hacerlo, pero necesitamos más tiempo. Primero, mano de obra calificada, personal calificado, necesitamos desarrollarlo. Segundo, inversión. Entonces, al invertir, y es muy complejo, se va a tardar años. Es como Tesla aquí en Monterrey. Se va a tardar 2 años en que salga un carro de ahí. O sea, no va a salir en el 2024, es muy probable que no, que salga hasta el 2025. ¿Sí? Pero lo bueno es que ya está aquí. Entonces, es lo mismo. ¿Sí? Por eso dicen que el nearshoring, si nosotros podemos traer las oportunidades ahorita, el beneficio a lo mejor, el más alto impacto lo vamos a ver en 5 años o 10 años o más, ¿verdad? Pero esto es a lo que se refiere. ¿Qué más tenemos? Fabricación. O sea, igual, fabricación, pero de lo que viene siendo las tarjetas. O sea, todavía muchas tarjetas, cuando estamos hablando de producción en masa, se producen en China. Es decir, las tarjetas electrónicas que usan las televisiones, aunque México es uno de los principales, es el principal productor de televisiones en el mundo, muchas de esas tarjetas electrónicas que van dentro de las televisiones todavía se producen en China o en Asia. Entonces, ahí también tenemos una gran oportunidad de traernos esa fabricación para México. Recuerden, tarjetas electrónicas. Después, mold, por eso le puse ahí mold. O sea, el beneficio no es tan alto, pero está en lo fácil, porque aparte ya tenemos la experiencia. O sea, aquí hay mucha gente con experiencia en moldeo de plástico. Hay muchísimas, miles de industrias que parte de su proceso es el moldeo. Entonces ahí también tenemos una oportunidad grande, ¿verdad? Después, bajo componentes. ¿Por qué? Porque el precio es muy pequeño. Entonces tendríamos que producir miles de millones. Entonces ahí, en esa economía, en esa economía de escala, los chinos nos pueden perjudicar, y el beneficio de moverlo no es tan alto, porque el margen es muy chiquito. ¿Sí? Pasa lo mismo con lo que viene siendo metales, y metales de todos tipos, y resinas plásticas. ¿Por qué? Porque para producir los metales y las resinas necesito plantas, por ejemplo, necesito petroquímica. Entonces, un complejo petroquímico es carísimo. Se requiere una inversión altísima, y el tiempo para construirlo e instalarlo es muy alto. Más o menos como la refinería del inútil, la refinería inútil, del inútil, del presidente. Así. O sea, se tarda muchísimo y el beneficio viene sucediendo
pues ya años después, entonces, realmente, no sería un beneficio rápido. Sí conviene. Sí. Esto de las resinas, podría ser un negocio. Y de los metales especiales, pues también, pero lo que se necesita aquí es tener un mercado grande. Y los chinos, como tienen la economía más grande del mundo, yo creo, o la segunda, porque es la primera es los gringos, ellos pueden producir millones y millones y millones. Es lo que se llama extra alto volumen. O sea, millones y millones de productos iguales. Entonces, cuando eso pasa, el margen se reduce, pero el costo también se reduce. ¿Sí? Por la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Entonces, otra vez, nearshoring, puerto cercano. Es traer esos componentes cerca, que puede ser México, otros están considerando también, por ejemplo, Costa Rica, ciertos países que tienen un buen nivel de seguridad, un buen nivel de mano de obra, probablemente El Salvador, ahora que ya está mejorando su seguridad, traerlo aquí cerca para suministrar el producto, ya sea a México y después al mercado de consumo final, que es Estados Unidos, Canadá y Europa. Ese es el nearshoring. Y los productos vienen de China porque ya no se quiere tener en China, porque China ya se volvió un riesgo político, aparte de todo. O sea, es como si yo soy herrero y mi vecino de al lado me vende el carbón para mi herrería. Pero si yo me peleo con mi vecino, pues voy a entrar en problemas porque ese cuate me va a controlar el carbón o no me lo va a querer vender, ¿verdad? Entonces, si yo ya no tengo buenas relaciones con ese cuate, no me voy a esperar a pelearme para que ya no me venda carbón, pues mejor voy y ya de una vez consigo carbón en otra parte y más vale que esté cerquita igual que mi vecino. Entonces, eso es el nearshoring. Nos fuimos también rápido. Muchísimas gracias. Nuevamente mi nombre es Bernardo Vargas y esto fue Ciencia y Tecnología para Dummies. Les agradezco mucho y nos vemos a la próxima.